Soy Jesús Gabriel Flores Tapia, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El video titulado Emergencias de paciente pediátrico se prepara para la materia de soporte vital en medicina prehospitalaria 3, cuyo docente es el doctor Ian Fabio Báez Vendrell. Emergencias respiratorias. Laringotraquitis. Se define como la enfermedad respiratoria que padecen los niños entre 6 meses y 3 años de edad, principalmente en varones, y se presenta en los meses fríos del año. Etiología: por infección viral que produce tumefacción de la laringe y tráquea. Clasificación: leve, moderada y grave. Cuadro clínico: inicia con la irritación nasal y congestión. Después de 12 horas se presenta dificultad respiratoria, tos, ladrido, ronquera, así como fiebre, rash cutáneo, conjuntivitis, tumefacción de los ganglios linfáticos, obstrucción progresiva de la vía aérea alta. Tratamiento prehospitalario. En este punto aclaro que el tratamiento inicia con la evaluación de la escena, el uso del triángulo de evaluación pediátrica que permite considerar los signos a valorar, como el aspecto, la circulación cutánea y el trabajo ventilatorio, que nos facilita la atención y el tratamiento. Evaluación ABC, valoración del estado de coma de Glasgow, pediátrico, evaluación secundaria y colocar al paciente en una posición cómoda. Lo anterior se aplica a todos los casos presentados en este video. Para pacientes con estridor en proceso y pacientes con sufrimiento respiratorio moderado a hipoxia grave, se aplica epinefrina nebulizada a dosis de 2.25%. Pacientes con insuficiencia respiratoria requiere además asistencia ventilatoria y en caso necesario utilizar el tubo endotraqueal, transporte al hospital especializado, monitoreo constante y de ser necesario la RCP. B. Epiglotitis. Se define como la enfermedad respiratoria que produce la inflamación de la epiglotis, impidiendo el paso de aire a los pulmones. Etiología: por lesión como una quemadura con líquidos calientes o infección por influenza tipo B. Clasificación: por trauma o bacteriana. Cuadro clínico: fiebre, dolor de garganta, estridor, dolor y dificultad para tragar, babeo, comportamiento ansioso e inquieto, mejoramiento de los síntomas al inclinarse hacia adelante. Tratamiento prehospitalario: oxigenoterapia, preparar la bolsa, válvula, mascarilla y tubo endotraqueal. No se recomienda IV o intraósea. En caso de que el paciente presente síntomas de gravedad, se procede con el tratamiento igual al de la laringotraquitis. Monitoreo constante y, en caso necesario, RCP. Bronquiolitis. Se define como una hinchazón y acumulación de moco en los bronquios. Etiología: por lo general se debe a una infección viral. El virus se propaga si entra en contacto directo con la secreción de la nariz y garganta de una persona enferma. Por lo general se presenta en niños menores de 6 meses de edad. Clasificación: leve, grave y moderada. Cuadro clínico: comienza con una infección leve de las vías respiratorias altas. Al cabo de 2 o 3 días el niño presenta problemas respiratorios, incluso sibilancias y tos. Algunos síntomas son cianosis, dificultad respiratoria, tos, fatiga, fiebre y los músculos alrededor de las costillas se hunden a medida que el niño trata de inhalar. Tratamiento prehospitalario: oxigenoterapia y en caso de que el paciente presente insuficiencia respiratoria moderada a grave, se utiliza albuterol inhalado con epinefrina nebulizada al 2.25%. Transporte al hospital y monitoreo constante y en caso necesario RCP. D. Neumonía, infección que inflama los sacos aéreos de los pulmones. Etiología: muchos gérmenes pueden causar la neumonía. Los más comunes son las bacterias y los virus. Se clasifica según el tipo de germen y el lugar donde se contrajo, siendo típica y atípica. Cuadro clínico: dolor en el pecho al respirar o toser, fatiga, fiebre, transpiración y escalofríos con temblor, náuseas, vómito y diarrea y dificultad respiratoria. Tratamiento prehospitalario: asegurar la vía aérea permeable, así como el soporte con oxígeno y en caso de requerir medicación se establece un acceso intraóseo. Transporte y monitoreo constante y en caso necesario la RCP. La escala de Wong-Baker se utiliza para identificar el nivel del dolor del paciente pediátrico. 2. Emergencias metabólicas y endocrinas. A. Diabetes mellitus en el paciente pediátrico. Definición: se caracteriza por la hiperglucemia crónica y su causa fundamental en la edad pediátrica es el déficit de insulina en el contexto de una diabetes mellitus tipo autoinmune. Etiología: trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica como resultado de la alteración de la secreción de insulina, de la disminución del efecto de la misma a nivel tisular o ambas situaciones de manera simultánea. Clasificación: tipo 1, caracterizada por el déficit absoluto de secreción de insulina con una base fundamentalmente autoinmune. Tipo 2, en la que se combina la resistencia a la acción de la insulina y una respuesta secretoria de insulina compensadora que resulta insuficiente. Cuadro clínico: polidiuria, polidipsia y pérdida de peso al debut. Niveles altos o bajos de glucosa en la sangre, cefalea, alteración del estado mental, náusea, vómito, bradicardia, hipertensión. Tratamiento prehospitalario: asegurar la vía aérea permeable, oxigenoterapia y acceso intraóseo con solución salina, transporte y monitoreo constante. En caso necesario, la RCP. B. Cetoacidosis diabética. Se define como la patología derivada de la deficiencia de insulina y un exceso de glucagón que produce un estado de hiperglucemia
en el paciente, condicionando datos de deshidratación y desequilibrio hidroeléctrico importante. Etiología: baja producción de insulina ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido. Clasificación: leve, moderada y grave. Cuadro clínico: deshidratación, taquicardia, hipotensión, calambres, arritmias, resequedad en la boca y piel, aliento a frutas, cefalea, dolor o rigidez muscular, náusea y vómito. Tratamiento prehospitalario: asegurar la vía aérea permeable, acceso intraóseo con solución salina para vía permeable, hidratación, control de la temperatura, oxigenoterapia, monitorización constante y en caso necesario RCP. C. Estado hiperosmolar. Definición: alteración metabólica que se caracteriza por hiperglucemia e hiperosmolaridad plasmática con ausencia de cetosis y acidosis en el paciente. Etiología: este estado se presenta comúnmente en pacientes con diabetes mellitus 2 que tienen alguna enfermedad concomitante que reduce la ingesta de líquidos. Clasificación: por debut diabético y por infección. También se clasifica en leve, moderada y grave. Cuadro clínico: glucosa en plasma igual o más a 600 miligramos sobre decilitro. Deshidratación, respiración rápida, resequedad en boca y piel, cefalea, dolor o rigidez muscular, náuseas, vómito y dolor de estómago. Tratamiento prehospitalario: tiene por objeto corregir el alto nivel de glucosa en la sangre con insulina y reponer los líquidos mediante intraósea de 5 a 10 mililitros por kilogramo de cloruro de sodio. Asegurar la vía aérea permeable, el control de la temperatura, oxigenoterapia, transporte, monitorización constante y en caso necesario RCP. D. Tormenta tiroidea. Definición: es un estado de hipermetabolismo condicionado por una elevación súbita de la hormona T4 en la sangre que repercute en una respuesta exagerada del organismo. Etiología: enfermedad de la tiroides también puede producirse por un adenoma tóxico o un bocio o por la descontinuación abrupta de fármacos antitiroideos o también por la excesiva ingestión o administración intravenosa de yodo. Clasificación: por enfermedad, por trauma o descontinuación abrupta de fármacos. Cuadro clínico: hipertermia. Temperatura corporal a mayor a 38 grados centígrados. Alteración del sistema nervioso central, intranquilidad, agitación, delirio, psicosis. La progresión lleva a somnolencia o coma profundo. Alteraciones cardiovasculares manifestadas por arritmias supraventriculares como taquicardia sinusal y fibrilación auricular. Tratamiento prehospitalario: asegurar la vía aérea permeable, acceso intraóseo con solución salina para vía permeable e hidratación, control de la temperatura, oxigenoterapia, transporte, monitorización constante y en caso necesario RCP. 3. Emergencias neurológicas. Epilepsia. Se define como el trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Etiología: ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. La epilepsia puede presentarse por lesiones cerebrales traumáticas, infecciones, anomalías cerebrales congénitas o tumor cerebral. Clasificación: convulsiones focales sin pérdida o con pérdida de la alteración de conciencia y convulsiones generalizadas. Cuadro clínico: confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia. Tratamiento prehospitalario: asegurar la vía aérea permeable, evitar que el paciente se vaya a golpear, acceso intraóseo, salina para vía permeable, control de la temperatura, oxigenoterapia, transporte y monitorización constante. B. Estatus epiléptico. Se define como una crisis epiléptica prolongada o una serie de crisis durante las cuales el paciente no recobra completamente la conciencia. Etiología: en niños hasta un 51% son secundarios a causas infecciosas. Clasificación: convulsivo o no convulsivo. Cuadro clínico: pérdida de la conciencia por un tiempo prolongado, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables, pérdida del conocimiento o conciencia. Tratamiento prehospitalario: asegurar la vía aérea permeable y evitar que el paciente se vaya a golpear, acceso intraóseo con solución salina para vía permeable, control de la temperatura, oxigenoterapia, transporte, monitorización constante. En los primeros minutos está indicado el diazepam. Si persisten las convulsiones, será necesaria la intubación, la ventilación mecánica y la monitorización hemodinámica, transporte y monitoreo constante. 4. Causas de paro cardíaco en paciente pediátrico. Definición: cuando el corazón repentinamente deja de latir. Etiología: en pacientes pediátricos es el fallo ventilatorio. Cuadro clínico: pérdida repentina de la conciencia, ausencia de pulso, ausencia de latidos cardíacos y ausencia de respiración. Tratamiento prehospitalario: se inicia la RCP. En caso de 2 proveedores, se dan 10 ciclos de 15 compresiones por 2 ventilaciones y si está indicada la desfibrilación, se procede a efectuarla. Muchas gracias.